Euge, ¿se escucha ahí? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en otro encuentro en este ciclo de charlas en el marco de la Alianza del Pastizal. Para los que no estuvieron en otras charlas, me presento. Mi nombre es Gabriela Gavarain, soy la coordinadora de la Alianza del Pastizal en Argentina y miembro del Departamento de Conservación de Aves Argentinas. A lo largo de este ciclo de charlas intentamos abordar distintos enfoques de la producción y la conservación en simultáneo. Tuvimos una charla inicial que comentaba la iniciativa de la Alianza del Pastizal para darla a conocer. La Alianza del Pastizal, el objetivo que tiene es impulsar la producción en simultáneo con la conservación, o sea, la ganadería sustentable. Lo que buscamos es apoyar e involucrarnos con los productores que producen su ganado conservando los pastizales naturales. Después tuvimos un par de días de charlas que tenían un componente más técnico de manejo para intentar brindarles herramientas de manejo a los productores y también tenían componente de conservación justamente para dar a conocer el mensaje y transmitir esa otra cara de la ganadería sustentable. Hoy vamos a tener dos charlas, vamos a dar un espacio de preguntas entre charlas, así que a medida que se vaya dando la charla vayan dejando las consultas en el chat, hacia el final las leemos y se van respondiendo. La primera charla se llama Análisis económico del manejo de pastizales, está a cargo de Pablo Preliasco, ya lo habrán escuchado en algunas otras charlas. Pablo es especialista en manejo de sistemas pastoriles, coordina el programa de ganadería sustentable de Fundación Vida Silvestre y es asesor de grupo de reservas privadas con ganadería. Van a ver que vamos a poner una encuesta, no sé si está, capaz que yo no la estoy viendo, para ver quién compone el público. Sabemos que tenemos productores, veterinarios, agrónomos, biólogos, estudiantes, desde ya gracias a todos por su interés. Así que, bueno, respóndanla, así sabemos quiénes somos. Y bueno, Pablo, si querés tratar de empezar a compartir y que disfruten la charla. Si querés, Pablo, mientras esperamos que los últimos llenen la encuesta, ¿podés ponerla en pantalla completa? Sí. Ya vamos ¿Ven lo que comparto? ¿Y me oyen? Sí. Vamos a dar unos segundos más. Bueno. Ahí ves los resultados, Pablo. El 27% de productores, 15% de asesores, 54% agrónomos, biólogos naturalistas 20%, veterinarios 7%, estudiantes de ambientales 7%, de agrarias 2% y otros 15%. Bueno, bien. Bueno, entonces mi charla ahora va a ser análisis económico del manejo de pastizales y antes de meterme con los números, vamos a repasar un poquito de qué se trataba esto de la charla de la semana pasada. Lo que habíamos visto era lo que se ve en este mapa, en amarillo las áreas convertidas, donde la biodiversidad se perdió, y en verde las áreas que no fueron convertidas, donde todavía existe vida silvestre, y sucede que en esas áreas que siguen en verde en el mapa, no es que no se hace nada, sino que hay ganadería. No me pasan las diapositivas. Asegúrate de hacer clic en la pantalla, capaz tenés puesto en algún otro lugar, y ahí probá de vuelta. Ahí va. Entonces, una de las consignas importantes que poníamos era que hay que minimizar la conversión para no perder vida silvestre y tampoco los servicios ecosistémicos que brindan todos esos ecosistemas que todavía están sanos. Y en cambio, en las áreas convertidas, que se ven como en esa foto, la vida silvestre se perdió. Y vimos
una estrategia de manejo de pastizales que básicamente consiste en subdividir los potreros por ambientes, como se ve acá. Entonces uno tenía áreas de lomas, áreas de bajos alcalinos, bajos dulces, y de esa manera uno puede manejar mejor el campo. Incluso en este campo bajo que se ve acá abajo, vemos que se encontró heterogeneidad suficiente como para separar cosas diferentes, zonas más bajas de zonas por ahí de medias lomas muy bajas, que responden distinto. ¿Y por qué responden distinto? Porque como vemos en el perfil o toposecuencia que hay acá abajo, hay una vegetación que se corresponde con un sitio ecológico que básicamente está marcada por el tipo de suelo y su topografía. Entonces tenemos las lomas con suelos profundos y posiciones positivas en el perfil, o sea que no se inundan, las medias lomas, suelos menos profundos, con un subsuelo ya que se suele inundar y que además tiene sodio, los bajos alcalinos, donde no hay prácticamente un horizonte superficial orgánico, directamente tenemos un perfil sódico inundable, donde las raíces se exploran muy poco, y por último el bajo dulce, donde se recibe tanta agua de los ambientes adyacentes que funcionan regados todo el tiempo. Entonces son recursos diferentes que responden a sitios diferentes ecológicos y que ofrecen forraje en distintas épocas y de distintas calidades. Entonces yo lo administro mejor si lo separo. Ahora sí, lo que nos venía pasando cuando dábamos capacitaciones sobre ese tipo de manejo es básicamente una postura muy común entre los productores, incluso entre los colegas, es decir, bárbaro, todo muy lindo los pajaritos, pero yo tengo que ganar plata, entonces no me vengas con cosas naif. Y yo sabía muy bien que esto no era nada naif, vengo de trabajar toda la vida en pastizales, y entonces administraba negocios, no administraba pajaritos. Pero lo tenía que demostrar, y en un momento en la fundación entonces decidimos buscar quién hiciera estos números para que fueran creíbles, porque si una ONG ambientalista muestra un plan de negocios, puede ser poco creíble para la gente que no está acostumbrada a interactuar con ONGs. Entonces le propusimos a la Facultad de Agronomía que hiciera este trabajo, pero además buscamos la validación de CREA y de INTA y su participación, y se involucraron. Entonces, lo que sí hizo la Fundación es proponer cómo hacer estos números. A ver si me explico. No era cuestión de hacer un margen bruto. Un margen bruto me permite decidir si hago soja o maíz, pero modalidades de trabajo de largo plazo como son estas, tienen que reflejar las bondades que tiene esta ganadería. Y si las bondades de una ganadería sobre pastizales es su estabilidad en el tiempo, por ejemplo, eso hay que poder reflejarlo, y para eso hay que hacer los números en el tiempo y no en un año. Y bueno, entonces nos enfocamos en eso. Y el otro tema era, lo primero que se nos planteaba era, bueno, hagamos los números de los campos que trabajan con nosotros. Pero es muy difícil hacer extrapolable la experiencia de un productor que tiene determinados suelos, determinada realidad financiera, determinada realidad también, en el sentido de que por ahí tiene una deuda y la quiere pagar, y eso pasa por encima de las necesidades que tiene la productividad del campo, o cumple años la nena y hacemos una fiesta enorme,
y entonces necesito plata y vendo vacas. Ese tipo de cosas que pasan en un campo real no se tenían que reflejar en un análisis económico comparativo. Entonces lo que hicimos fue modelar. Hacer modelos y comparar los modelos. Y hacer correr en el tiempo esos modelos. A ver si nos explicamos. Imaginemos que mi abuelo tiene un campo en la cuenca del Salado, porque esto se hizo para la cuenca del Salado. A los que no son de la cuenca del Salado les adelanto que esto es una manera de analizar las cosas que le sirve a cualquier ganadero sobre pastizales en cualquier parte. Está hecho para números de Buenos Aires, pero tranquilamente se puede hacer el mismo análisis con resultados parecidos para otras regiones del país, o para Uruguay, o el sur de Brasil, o donde sea. Entonces, imaginemos que mi abuelo tiene un campo, él prácticamente vegeta sobre el campo, con un pastoreo continuo, con una sobrecarga, un mal uso, que es una situación que se solía dar mucho, de campos que están subsistiendo de una manera bastante poco realista desde el punto de vista del negocio, pero subsisten. Entonces supongamos que mi abuelo me deja el campo a mí, y entonces yo salgo a averiguar qué puedo hacer con ese campo. Averiguo y me encuentro con estas posibilidades. La modal zonal, que es lo que hacen casi todos, esa modal zonal la describió muy bien el INTA en Cuenca del Salado, entonces usamos el modelo de INTA para hacer la comparación de lo que hacen casi todos en la Cuenca del Salado contra los otros modelos. ¿Qué otros modelos encontramos? El pastoreo controlado, que es lo que la Fundación encontró como la mejor alternativa desde el punto de vista de convivir con la vida silvestre. Entonces, pastoreo controlado es algo que me interesa demostrar que le va bien. Después está otra opción, que es, bueno, ¿qué pasaría si yo quiero ir por un poco más de productividad? Y entonces hago el pastoreo controlado, pero le sumo una fertilización fosforada a un porcentaje del campo. ¿Por qué? Porque en la región donde estamos hay una carencia tal de fósforo en los suelos que hay una respuesta importante a esa fertilización. Y es una fertilización que tiene una residualidad importante, entonces no es un gasto que yo le sumo como si fertilizara con urea, sino que es una inversión que se amortiza en varios años. ¿Y cuáles otras opciones tenía? El INTA de Chascomús tenía un modelo muy bien descrito de un sistema semi-intensivo de ciclo completo. Entonces hasta acá teníamos campos de cría, y ahora tenemos un modelo más intensivo, con más reemplazo de pastizales, y que hace el engorde también, cría e invernada. Y por último, acá se involucró CREA, ellos tenían un modelo de un sistema muy intensivo, con cultivos en el 100% de la superficie, de ciclo completo también. Y para hacer comparables todos estos datos, se asumió que el campo tenía 588 hectáreas, en todos los casos, que la loma de uso agrícola se arrienda a terceros, ese arriendo a terceros, entonces hay un ingreso por alquiler, que se da en los casos de ganadería de cría, pero cuando se incorpora la invernada, entonces se usa esa loma. Para que entiendan lo que vamos a comparar. Asumimos que es un productor familiar que trabaja y administra con una dedicación variable y vive en un pueblo cercano. Toros 4% y labores por contratista. Y bueno, acá están las fuentes de toda esta información para que vean que no hay nada raro y que uno puede recurrir a esas fuentes para
ver cómo eran estos modelos de una forma más meticulosa. Y lo otro que se aclara bien es que los campos tienen estos porcentajes que se ven en la torta de los distintos ambientes. Entonces, mayoritariamente hay bajo dulce, hay un 15% de loma, media loma 26% y bajo alcalino 10%. Entonces, ese 15% de loma es lo que se alquila para agricultura en los casos de los campos de cría, de los modelos que son de cría. Seguimos definiendo los modelos para que entiendan bien. PC es pastoreo continuo, lo que hacía mi abuelo, digamos. Él no reemplazó nada al pastizal natural, pero lo tiene sobrepastoreado y muy mal manejado. La modal, o sea, lo que hacen casi todos, tienen 85% de campo natural, mal manejado, y después hacen 6% de promoción con glifosato, 5% de pastura de festuca vieja y 4% de maíz. Los dos modelos que nosotros impulsamos de pastoreo controlado son reemplazando solamente un 5% del pastizal para hacer un sorgo, en los dos casos, sea el pastoreo controlado o el pastoreo controlado fertilizado con fósforo. Entonces, lo que vemos acá es que hay muy poquito reemplazo de pastizales. Después tenemos el semi-intensivo, que conserva solamente el 32% del pastizal, el resto son cultivos para forraje. Y por último el intensivo, que es prácticamente un manejo agrícola de la ganadería, ¿no? Y entonces, para explicar un poquito de dónde viene este modelo de pastoreo controlado más fertilización, viene de este trabajo que hicieron en la Facultad de Agronomía, Adriana Rodríguez. Si les interesa profundizar, Adriana es una excelente investigadora y la pueden googlear, van a encontrar montones de trabajos. Este es uno que es muy lindo por su practicidad para sacar una recomendación de acá. Lo que se hizo es, en una media loma, poner a prueba la fertilización con fósforo. ¿De qué manera? Tenemos un testigo de fósforo cero, donde lo que se ve es que hay una producción de 3.800 kilos de materia seca. Ese campo fertilizado el primer año, fertilizado con el equivalente a 143 kilos de superfosfato triple, ya produjo 5.400 kilos contra 3.800 de sin fertilizar. Y si se vuelve a fertilizar al año siguiente, recuerden que el fósforo se acumula en el suelo y tiene una residualidad importante, entonces podemos hacer estas cosas. Cuando ya duplicamos la dosis de fósforo, tenemos que la producción de materia seca fue el doble que la del testigo, y a la vez disminuyeron las malezas, aumentaron fuertemente las leguminosas y aumentaron las especies carbono 3, que son las de gran valor para forraje en invierno. Entonces, lo que está ocurriendo acá es, yo agrego fósforo, el fósforo ayuda a las leguminosas a desarrollarse, esas leguminosas fijan nitrógeno y ese nitrógeno ayuda a las especies carbono 3 a expresarse. Entonces, solo agregando fósforo, que es un elemento carente en ese suelo y que no se mueve y no genera ningún tipo de contaminación, resulta que duplicamos la producción de pasto de ese lugar, y seguramente la producción de carne más que se duplique por el hecho de que aumenta la proporción de pastos de mayor calidad. Entonces, esta es la justificación de fertilizar un porcentaje de las medias lomas del modelo de manejo de pastizales.
Entonces, acá tenemos la definición de modelos otra vez. Lo único que vale la pena mirar, estos son puros datos que se van a perder, pero por lo menos veamos esto. Producción de carne, el último renglón. Mi abuelo producía 84 kilos, sobrepastoreando y en pastoreo continuo. La modal, lo que hacen casi todos, produce 100 kilos. El pastoreo controlado, reemplazando solamente el 5% del pastizal y usando muy bien el resto, produce 180. Si fertilizamos parte del pastizal, producimos 212. Y los intensivos producen más, al punto que el más intensivo produce el doble que el pastizal bien manejado y fertilizado. Entonces, lo que vemos a la hora de vender la carne producida, vemos que obviamente el que más produce, más ingresos brutos tiene. Y lo que se ve en estos cuadraditos es, ¿se acuerdan que yo les había dicho que la loma se alquila para agricultura en los casos de cría? Y en los dos casos de ciclo completo se usa esa loma para producir forraje para los animales. Y el porcentaje que se ve acá, que va decreciendo, lo que está mostrando es que en la medida que la producción de carne aumenta y mi facturación por carne aumenta, se hace menos representativa la proporción de ingresos que tienen que ver con el alquiler de la loma. ¿Y por qué vale la pena hacer este análisis? Porque cuando uno maneja bien el campo y está produciendo bien, entonces esa loma le va a retribuir muy bien a producir carne en vez de estar alquilándosela a un tercero. Entonces, este 10% del pastoreo controlado más fertilización, lo que quiere decir es que estoy teniendo un ingreso del 10% debido al alquiler de la loma, pero la loma es el 15% del campo, y es el 15 mejor pedazo del campo. Entonces, si yo alquilo mi mejor pedazo y me retribuye menos que proporcionalmente a la superficie, quiere decir que me estaba conviniendo dedicarlo a mi actividad y no alquilarlo. Y por eso se justifica, en los casos más intensivos, no tener alquilada la loma para agricultura. Bueno, vamos a los costos. Habíamos visto que los costos, que la facturación era creciente en la medida que se intensificaba, porque los casos más intensivos producían más carne, pero resulta que los costos también suben. Y suben precisamente porque se está incrementando los gastos para producir alimentos para los animales. Entonces, nos vamos al margen bruto y resulta, para el año 2015 que se hicieron estos números, para las relaciones de precios de insumos y productos que hubo en el año 2015, resultaba muy beneficiado el sistema más intensivo. ¿Y por qué resultaba beneficiado? Porque a pesar de que gastaba mucho en producir alimento, la carne valía mucho y entonces recuperaba. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué pongo esa luz amarilla ahí? Las decisiones en ganadería no se toman con los márgenes brutos. Las decisiones en agricultura se toman con márgenes brutos. ¿Y por qué? Si yo voy a hacer soja, tengo un campo agrícola y digo, bueno, ¿qué me conviene hacer? Soja, girasol, maíz. Entonces hago un margen bruto y decido. Si no me importa las necesidades que tiene el suelo y solamente estoy evaluando mi negocio porque alquilo el campo, por ejemplo, entonces hago un margen bruto y el cultivo que mejor me retribuye, listo, hago eso. Y por eso es que se hace tanta soja, porque la soja tiene un bajo costo de siembra y vale mucho por tonelada. Entonces
en general, haciendo márgenes brutos, gana la soja. Después de impuestos, tenemos los resultados netos. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya vemos que mi abuelo no podía pagar los impuestos. Entonces, su manera de producir estaba llevándolo a la quiebra y el campo estaba endeudado. Por otro lado, todos los otros modelos ganan plata, pueden pagar los impuestos y les queda plata en ganancia. Entonces, incluso el modal, que tiene un valor más bajo que los demás, es lógico que se haya hecho tan masivo porque le funciona. Todos ganan plata. De nuevo, recuerden que estos números son del año 2015. Y a nosotros, como ganaderos, nos interesa ver cómo nos iría a lo largo de muchos años, no de un año. Porque son sistemas de largo plazo, de baja rentabilidad, entonces, y bajo riesgo. Entonces, si me comparo con la agricultura, que tiene alto riesgo, pero alta rentabilidad, yo puedo estar haciendo estos firuletes de ir decidiendo cada año. En los casos de la ganadería, que implican inversiones muy grandes en infraestructura, inversiones grandes en hacienda, armar toda una empresa a funcionar, y cuando armás la empresa, esperás que dure muchos años. Y ni hablar cuando hablamos de manejo de pastizales o de inversiones en pasturas que tienen amortizaciones a lo largo de varios años. Bueno, el valor actual neto, si quieren ven acá abajo la definición, valor actual neto, permite calcular el valor presente de los flujos de caja futuros originados por una inversión. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy al banco y pido plata para poner a funcionar el campo que me dejó mi abuelo, según cada uno de estos modelos, lo que veo es que los que más retribuyen al capital pedido como crédito son los que más carne producen. Y incluso este modelo de pastoreo controlado más fertilización retribuye mucho más porque está produciendo mucha carne con una inversión mucho más baja que los otros modelos. Los más intensivos, como tienen una inversión inicial muy grande para ponerse a funcionar, entonces la retribución del dinero es menor. Y ni hablar a tasas mayores. Entonces, si tengo, imaginen, esto es una tasa, en dólares al 12%. Es muy vidrioso pedir este nivel de crédito para encarar un negocio como este porque va a retribuir mucho menos. Con tasas menores retribuye más. Entonces, hasta ahora lo que vimos es modelar, antes del valor actual neto, habíamos modelado cómo nos iba en el año 2015. Y veíamos cómo le iba bastante bien a los modelos de manejar pastizales, pero también al semi-intensivo y al intensivo, para los datos de costos y precios de los productos de 2015. Vimos la retribución al capital invertido, que parecería retribuir bastante mejor al manejo de pastizales con fertilización y al semi-intensivo que a los otros. Pero como nos interesa ver el largo plazo, lo que hicimos fue, hagamos correr estos modelos, cómo les iría a lo largo de un ciclo de unos cuantos años. Teníamos 13 años de precios de insumos y productos, y esos 13 años los clasificamos en 3 escenarios. Del 2003 al 2007, la situación era bastante buena para la ganadería, porque tenía buenas expectativas en el negocio y
valía la pena tener niveles altos de producción y los costos estaban bajos. El escenario 3, del 2010 al 2014, resulta que también fueron años muy buenos para la ganadería. Pero hubo un par de años muy malos en esta serie de 13 años. Hubo un par de años que fueron malos para la ganadería, el 2008 y 2009. Entonces, vale la pena ver cómo le fue en estos 3 escenarios a cada uno de los modelos. Veamos. Esto es el resultado neto que está. A ver si se acuerdan. El resultado neto era este gráfico que vimos antes para el año 2015. Acá el año 2015 está representado por el color rojo. Después está en violeta los años muy buenos de 2010 a 2014. En celeste los años buenos de 2003 a 2007. Y en verde los que vale la pena mirar. Fueron 2 años malos. ¿Cómo le fue a cada uno en esos 2 años malos? Y lo que podemos ver, mi abuelo en todos los casos perdió plata. La modal, aún en el peor escenario, tuvo ganancias y pudo sobrevivir. Eso está mostrando que es un sistema bastante viable en el largo plazo. Los modelos de manejo del pastizal que tienen la ventaja de producir niveles bastante buenos de carne con muy bajos costos porque solamente manejan pastizal, en esos casos, aún en el año malo, resulta que, bueno, tuvieron bajos los precios de la carne, pero no tuvo el cimbronazo de estar pagando costos altos para producir porque estaba produciendo sobre pastizal. Y los más intensivos, fíjense, el más intensivo de todos, sobre todo, esos 2 años tuvo pérdidas. Quiere decir que para producir puso plata encima y es como decir a tu familia, bueno, estos 2 años no comemos porque perdí plata. Hay que tener espalda para poder encarar un sistema como este, que lo puede hacer una gran empresa, pero en un sistema familiar esto te lleva a una descapitalización muy grande y te puede llevar a la quiebra. Y el semi-intensivo quedó ahí bastante boqueando también. Y fíjense los modelos sobre pastizales, lo bien que salieron en su resultado neto. Bueno, esto ha sido, lo que estuvimos hablando, es el riesgo de las fluctuaciones de los precios de insumos y de productos. Pero a esto hay que sumar el riesgo climático. Entonces, imaginemos cómo le fue a cada uno de estos modelos en escenarios, por ejemplo, de inundación. Veamos los que están basados en pastizales, que son todos los primeros. Si viene una inundación, puedo tener que sacar mucha hacienda del campo para bajar la carga y aguantar, pero una vez que se retira el agua, el pastizal está de vuelta ahí, y entonces no me descapitalicé. Incluso si había malezas, la inundación retiró a las malezas y me dejó lo mejor del pastizal vivito y coleando. Si nos vamos a los modelos más intensivos, ¿qué pasaría en un año de inundaciones? Si sembré, pierdo la cosecha. O siembro más tarde. O sembré y sembré una avena, por ejemplo, o no tengo piso, o tengo piso, pero se me llena de roya, o puedo tener bajos rendimientos y yo estoy especulando con mi sistema, cuando es intensivo, trabaja con una carga mucho más alta y resulta que si sembré maíz y me rinde menos de la mitad porque el año vino mal, se me desacomoda todo el sistema. En cambio, en los otros modelos no se me desacomoda. En estos que tienen pasturas sembradas, si yo siembro una pastura y viene una sequía, o siembro una pastura y se me inunda cuando está recién sembrado, pierdo todo. Es una inversión enorme que pierdo. En estos casos no pasan esas cosas. ¿Qué quiero decir con esto?
que hay un riesgo climático muy grande, incluso realmente mayor que en sistemas agrícolas, porque en un sistema agrícola primero, yo estoy trabajando solo sobre suelos bien drenados y altos. Entonces no estoy expuesto a las inundaciones. Por otro lado, estoy trabajando en suelos profundos, que difícilmente, digamos que sienten las sequías después que los suelos con los que trabajamos en ganadería, que son más marginales. Entonces, por otro lado, cuando uno hace agricultura, espera una rentabilidad alta que se corresponde con el riesgo. Cuando uno hace ganadería, la rentabilidad es baja porque la ganadería tiene rentabilidades bajas. Y resulta que yo estoy asumiendo riesgos agrícolas en los modelos más intensivos. Entonces el riesgo es agrícola, me expongo a que cualquier vaivén de precios o de clima me deje mal parado, y resulta que la rentabilidad es baja igual porque es un sistema ganadero. Son rentabilidades bajas que se corresponden a riesgos bajos. Entonces veamos cómo le fue a cada uno de estos modelos si sumamos las ganancias de esos 13 años analizados. Lo que vemos es que los modelos de pastoreo controlado y pastoreo controlado fertilizado resultan muy beneficiados respecto de los otros modelos menos intensivos e incluso mejor parados o igual que los más intensivos. Entonces, si miramos esto, acá tenemos el promedio de ingresos anuales y también tenemos la suma total, graficado acá, ¿no? Entonces, los que más guita ganan no son necesariamente los que producen más, sino los que producen un poco menos, pero con gastos menores, y con una estabilidad mucho mayor, que ya ahora lo vamos a ver. Entonces, para responderle al que me decía, mirá, todo bien con los pajaritos, pero yo tengo que vivir de esto, acá está la respuesta. Vos podés vivir de esto y a la vez conservar esos pajaritos. 10 minutos más, Pablo. Bueno, entonces como vemos, el que acumuló más riqueza en estos 13 años no necesariamente fue el que batía récords de producción. Los récords dejémoselos a los deportistas. Y cuando vemos el coeficiente de variación, lo que vemos, de nuevo, es que la diferencia entre años de ingresos es muy alta en los sistemas más intensivos y es mucho más estable en los sistemas basados en pastizales. Entonces, de nuevo, entre años yo puedo tener, si trabajo sobre pastizales, un altibajo no mayor al 50%, y en cambio ando a los altos cuando tengo sistemas más intensivos. Esto es un coeficiente de variación solo basado en los vaivenes de precio de insumos y productos y no de clima. Así que fíjense el estado de salud cardíaca de estos señores respecto a estos, que viven mucho más tranquilos, con un ingreso más estable todos los años. Entonces, resumiendo, tenemos, esto ya lo habíamos visto la semana pasada, pero para resumir, las conclusiones de esto, de nuevo, las mejores prácticas conservan casi todo el pastizal contra no conservarlo y reemplazarlo. Las producciones de carne son menores, pero los ingresos, los resultados, son iguales o mejores, con altibajos entre años menores. Las emisiones de gases de invernadero, en este caso, se secuestra porque el pastizal está en muy buen estado y está recuperando materia orgánica en el suelo, y en estos casos se emite. Y el riesgo climático es bajo cuando cuidamos el pastizal y alto cuando nos gusta la agricultura para hacer ganadería. Entonces, volvemos a las mismas conclusiones de la semana pasada. Se puede producir conservando la biodiversidad.
las tecnologías de procesos no se venden y por eso no se las promociona, y ahí necesitamos que se compense, que se contraponga a tanta oferta comercial la oferta de tecnologías de procesos que no son apropiables. Como política de desarrollo, este modelo de producción mejora el negocio, le da estabilidad, menos riesgo frente a precios y a clima, conserva la vida silvestre y tradiciones, arraiga a la gente en el campo, mantiene los servicios ecosistémicos de infiltración, purificación de agua, baja la velocidad de escorrentía, regula la profundidad de napas, contribuye con los compromisos de bajar emisiones y alcanzar metas de áreas protegidas en el país, recupera la imagen natural de las carnes argentinas, previniendo de posibles barreras para arancelarias, y es certificable, que es lo que vamos a ver en la próxima charla. Independiza la producción de la provisión de insumos, y no es necesario ser grande o ser pequeño para encarar este tipo de manejo, eso es independiente. Y los resultados son esperables de la misma manera, este mismo análisis para otras regiones del país. Entonces, si estoy en Corrientes o estoy en el Chaco, hago estas mismas cuentas. No tengo que hacer un margen bruto. Tengo que hacer correr modelos y ver cómo me iría a lo largo de muchos años. Y ahí se van a dar cuenta de la fortaleza que es conservar una proporción muy alta de pastizal natural en el campo. Bueno, muchas gracias. Si me dan 5 minutos más, quiero hablar de otro tema. ¿Qué les parece? Y después vamos a las preguntas. Dale, hay solo una pregunta porque la otra se fue contestando. Ahí van sumando más preguntas, así que si querés, seguí con lo tuyo y ahora te hago las preguntas. Les cambio de tema y después volvemos a las preguntas. Resulta que la vida silvestre se conserva si le conservamos el hábitat, pero también hace falta algunas cosas más. Una es la caza furtiva, que hay que controlarla, y el otro tema que está totalmente desmadrado en la mayoría de los campos de nuestro país, que son los perros. Los perros matan o acosan a la vida silvestre. Entonces, cuando uno va a un campo, lo que encuentra es fauna escasa y arisca. Y podríamos tener lo que se ve en estas fotos. En ausencia de perros, si se fijan en esta foto de acá abajo, de muchos carpinchos, eso es tomado en los esteros de Liberá. Y yo cuando trabajaba ahí, hablaba mucho con Pico Fraga, que fue el gran gestor del área provincial de esteros de Liberá, ¿no? Y él me contaba que cuando plantaban bandera en un área de Liberá, se dedicaban a controlar la caza furtiva y a los perros. Y en 5 años se veía la fauna como se ve en esta foto. La fauna mansa y abundante. Entonces, esa idea de fauna abundante y mansa está muy relacionada, no solo con perder el hábitat, con no perder el hábitat, sino con que los perros no estén jodiendo ahí. Entonces, vemos estas cosas en los raros casos en que encontramos campos sin perros. Y en cambio, cuando hay perros, nos encontramos con esto. La mulita es un animal que necesita pastizales, porque se alimenta de hormigas y necesita diversidad de hormigas. Hay biodiversidad de hormigas en pastizales y no en sitios agrícolas. Por eso uno encuentra, en campos de cría, encuentra mulitas, y es muy raro que encuentre una mulita en un zojal. Bueno, y los perros hacen esto. Al perro le divierte estar cazando y acosando a la fauna. Esta es fauna alcanzada y encontrada, pero es normal que los perros acosen, maten y no encontremos a los animales muertos, o si lo acosaron, el animal ya se hace tan arisco que después no lo vemos. Pero, entonces, vale la pena poner orden en las estancias con los perros, empezando porque el perro no vaya a la manga, que el perro no recorra vaca con cría, y que el perro no ande suelto por el campo, sino en las casas.
Un perro en las casas es un perro que cumple su rol de compañía y seguridad. El perro suelto por el campo hace esto. Bueno, ahora sí, nada más. Vale, Pablo, gracias. Hubieron un par de preguntas sobre fósforo, pero ya las fueron contestando en el chat, así que te sumo una de María Inés Ruffinelli. ¿Qué incidencia tiene el INTA en la divulgación de estos modelos? El INTA divulga mucho estos modelos, pero también el INTA divulga los otros modelos, porque el INTA no es uno. En el INTA hay un abanico de gente, desde los dos extremos encontramos de todo. Entonces, no hay una política clara de ir hacia uno de estos caminos. Entonces, por ahí tenés asesores de INTA todavía hoy recomendando echarle glifosato a los últimos pastizales que quedan en la cuenca del Salado. Y al lado de él tenés un tipo que trabaja en pastizales y que conoce perfectamente cómo evitar usar ese glifosato. Entonces, hay como ideologías que siguen estando ahí adentro. Por eso a la hora de ir al INTA hay que ver con quién te encontrás y para ver qué respuesta vas a tener. Buenísimo. Waldo pregunta, con los modelos PR y pastoreo rotativo y pastoreo rotativo más fósforo, ¿el bosteo con gran carga en pequeños lotes por poco tiempo y con largo periodo de descanso alcanza o hay que fertilizar? En este caso, ¿se fertiliza con fósforo en directo o al boleo? El asunto la bosta va a aportar lo que el animal ingirió. Entonces, si el suelo no tenía fósforo y la vaca comió pasto, va a bostear una bosta carente de fósforo. Lo que va a hacer es que el poco fósforo que hay se movilice más rápido, pero muchas veces no alcanza eso. Entonces, por eso vale la pena agregarlo. Sobre todo, uno hace un análisis de suelo y se va a encontrar en toda la región, lo que es este de la provincia de Buenos Aires, y el NEA, o sea, al este del río Paraná, hay carencias de fósforo muy grandes, entonces hay respuestas muy importantes al fósforo. ¿De qué manera aplicarlo? Al boleo sobre el pastizal, y sería ideal conseguir roca fosfórica, pero como no hay, es difícil de conseguir, entonces otra fuente de fósforo está bien igual. Si conseguís ceniza de hueso, bárbaro. Ceniza o harina de hueso para fertilizar, no para darle a la vaca, obviamente. Ahí hay dos preguntas sobre fósforo también. ¿En qué época del año me conviene fertilizar con fósforo? ¿Y cuántos kilos por hectárea promedio de fósforo habría que aplicar? Mucho interés por el fósforo. En general se habla de ir levantando los niveles de fósforo del suelo, entonces uno evalúa. Si quiero llegar a 8 partes por millón, voy agregando, hay una cuenta para ir viendo cómo llego, desde las partes por millón de las que parto, para llegar a 8, que es donde más o menos deja de haber respuesta al fósforo en un campo de pastizales. Porque no estoy en una alfalfa. Una alfalfa por ahí necesita, no sé, 30 partes por millón, pero las leguminosas de los pastizales, con 8 partes ya estamos requete bien. Pero si querés una forma más sencilla, lo que vimos en ese cuadro que les mostré, se echaron 150 kilos un año y 150 kilos de superfosfato triple al otro año, dos veces. Eso termina siendo 300 kilos de superfosfato triple, o sea, unos 150 kilos de pentóxido de fósforo por hectárea. Y eso te va a durar, va a tener una residualidad de 5 años, ponele. Podés volver a usarlo o no, depende de cómo te venga tu economía. En general, lo interesante del fósforo es que uno puede estar mirando las relaciones de precios. Como esto es una inversión de largo plazo, yo no tengo que pagarlo lo que cueste. En los momentos en que en kilos de carne está barato el fósforo, es el momento en que me conviene hacer esa inversión. Y
y los años en los que la cosa se invierte, bueno, puedo no fertilizar. Y lo interesante es que yo no fertilizo al tuntún. Yo fertilizo un potrero en particular, con un ambiente en particular, que en general es la media loma, buscando mejorar la calidad de ese forraje, en especial la calidad y la cantidad, y lo voy a asignar a una categoría que me lo va a retribuir, que en general es la recría de vaquillonas, por ejemplo, o una categoría que tengo que levantarla para, digamos, una vaca flaca con cría al pie. Y la tengo que levantar, bueno, le doy un potrero así. Pero es el potrero del campo que ofrece una calidad mayor, y no a todo el campo así como así. Por eso acá se tomó 20% del campo, siendo que había 25% de medias lomas. O sea que se fertilizó menos de lo que respondía al fertilizante. También hay una pregunta de Federico Slauvinen. ¿Qué opinas de los modelos de PRB que dicen que es posible producir sin fertilización química, ya que la microbiología generada haría disponible el fósforo del mismo suelo? Se puede hacer eso. Digamos, cuando vos haces un pastoreo en el que el impacto animal es muy grande, incorporás mucha bosta, y lo que estás haciendo es el poco fósforo que hay en la vegetación, lo incorporás al suelo muy rápido con la bosta, y eso en un suelo muy vivo, al poco fósforo que hay, lo hace funcionar más veces. Está bárbaro. A veces no alcanza, o a veces vos no podés hacer eso y te conviene entonces agregar un poco de fósforo, que no es mala palabra. Es simplemente, me falta un elemento, lo agrego. El pastoreo racional Boissin tiene sus beneficios y tiene sus contras también. Si vos sos un ñandú y tenés que vivir en un campo todo subdividido en parcelitas de 1 hectárea, no, te vas a ir de ahí. Entonces perdés biodiversidad por la gran intensificación que tiene eso. Buenísimo. Y Nicolás Rey pregunta, ¿cómo realizan el manejo de antiparasitarios en relación a la descomposición de la bosta y la biota del suelo? Mira, yo no abordé ese tema de la manera que debería haberlo hecho por la siguiente razón. En general, en los campos de cría, uno tiene mucha hacienda adulta y un porcentaje de hacienda en crecimiento mucho menor, ¿no? Tenés mayoritariamente vacas de cría y toros, y las vaquillonas en recría es la categoría que vos desparasitás. Las demás categorías no se desparasitan. ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente más del 80% de los animales que tengo en el campo no están siendo desparasitados. Entonces, la gran mayoría de la bosta no está contaminada con antiparasitarios. Y como en estos sistemas de pastoreo uno tiene un montón de frentes, yo quiero que ordenen los perros, que conserven la vida silvestre y no cacen salvo que sea fauna exótica, invasora. Quiero que se mejore el manejo de los pastizales, y eso requiere motivación, requiere hacer las cosas en tiempo y forma. Entonces, yo tengo un montón de frentes. Si a eso le sumo el de ver qué antiparasitario usar y cuál no, es un frente más. Y yo no me quise complicar con eso, entonces hasta ahora le di más libertad a la gente con la que trabajo en elegir y en rotar, simplemente en que roten las drogas de antiparasitario. Pero lo perfecto sería tratar de no usar ivermectinas por el tema de que en la bosta matan algunos bichos que incorporan la bosta al suelo y todo eso. Pero recordemos el impacto que tiene cada cosa. Estamos hablando, si yo en un campo de cría tengo el 80% de animales adultos que no los desparasito, tengo el 80% de la bosta que nunca está contaminada.
Entonces, a lo mejor eso no es tan relevante para la biodiversidad o para el funcionamiento del ecosistema como ponerle más orden a los perros. Y entonces dejar eso para después. Qué sé yo, si tuviera un dueño del campo muy motivado por los escarabajos de la bosta, entonces estaríamos trabajando específicamente en eso, con más énfasis. Dale, para aprovechar, digamos, ya antes de cerrar, bueno, una pregunta que quedó, que te la hice antes pero no contestaste, ¿en qué época del año se fertiliza con fósforo? En general hay más respuesta cuando uno fertiliza en otoño, porque lo que tiene es muchas leguminosas invernales. Entonces si yo, sobre todo si además estoy pelando el campo para favorecer a las especies invernales, y ahí lo fertilizo con fósforo en febrero, marzo, entonces además de tener un pulso de gramíneas invernales, tengo muy favorecidas a las leguminosas, que también son de crecimiento otoño, invierno, primaveral. Entonces vale la pena hacerlo en esa época. Pero de nuevo, como es un fertilizante que va a durar varios años, de última, si no lo hago en otoño porque no pude, sirve igual. Buenísimo. Una última pregunta sobre este tema. ¿El objetivo de sinergia de fósforo y nitrógeno no se da en los campos naturales? Pregunta Pablo Trabuco. Sí, yo no sé si me apuré mucho para explicar ese cuadro que les mostré de Adriana Rodríguez, en el que lo que se veía era, yo fertilizo con fósforo, eso aumenta las leguminosas fijan más nitrógeno, y ese nitrógeno alimenta a las gramíneas y me hace duplicar la producción de pasto. Esa duplicación no es por leguminosas, es por el nitrógeno que fijaron las leguminosas. Entonces, en vez de echar urea, echo fósforo y la urea la tengo gratis. Pues, digamos, a mí no me gusta usar urea porque es un gasto. Yo la aplico, además de todas las contras que pueda tener desde el punto de vista ambiental. Desde el punto de vista económico, yo aplico urea y en los siguientes meses se tiene que recuperar la inversión, en pocos meses. Y si llueve mucho, se pierde. Entonces, tengo un riesgo muy grande en la aplicación de ese insumo que encima es contaminante. Si yo uso el fósforo para que las leguminosas me fijen el nitrógeno, y el nivel de fijación de nitrógeno, sobre todo en estos pastizales templados, es muy alto. Entonces, es más que la urea que yo pueda aplicar, la respuesta que tengo por las leguminosas del pastizal. Entonces vale la pena solamente trabajar con fósforo. Buenísimo. Y una última, y ya pasamos a la próxima presentación, es ¿qué diferencia habría si cambio vacas por ovejas? Pregunta R. Pereira. Si cambio vacas por ovejas, por empezar, las ovejas necesitan un herbívoro grande al lado para que la estructura del pastizal no se convierta en algo adverso a la oveja. Entonces, siempre, en todo caso, conviene tener vacas y ovejas y no ovejas solas, sobre todo en los pastizales húmedos, donde si no el pastizal se viene muy alto y las pajas duras, como la oveja es más selectiva, las termina dejando y se genera ahí una estructura de un pastizal que es malo para la oveja. Por eso vale la pena tener las dos. Y la contra que puede tener reemplazar vacas por ovejas tiene que ver con el esfuerzo mayor que es poder dividir por ambientes algo que ataje ovejas. Entonces, en vez de tener un hilo en un eléctrico que me ataja a todas las vacas, tengo que poner una especie de arpa eléctrica costeando todos los bordes de los ambientes para poder atajarlas. Para mí es una complicación de manejo, pero
Después, no importa el herbívoro, esto es igual. Dale, gracias Pablo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Igual Pablo se queda, si quieren hacer alguna otra pregunta en el chat, te paso a vos, Gaby, ahora. Bueno, buenísimo, Pablo, muy buena charla, muchas gracias. Bueno, como les decía Eugenia, Pablo nos va a acompañar hasta el final, así que si a alguno se le ocurre alguna pregunta más, la dejan en el chat y la respondemos más tarde. Ahora vamos a pasar a la segunda charla, que se llama Vías comerciales y beneficios del programa Carne de Pastizal. La va a dar el contador Leonardo Pedraz, es integrante de Progis. Progis es una empresa interdisciplinaria que se dedica al asesoramiento en temas ganaderos con enfoque agroecológico, y hace ya algunos años acompaña a aves argentinas en el desarrollo de los aspectos comerciales del programa Carne del Pastizal. Así que bueno, ahora mientras Leo se conecta y va pasando su presentación, les pedimos que vuelvan a completar la encuesta. Leo, no sé si estás por ahí, a ver si te podemos conectar. ¿Estás? Hola, Gaby. Ahí yo te escucho y te veo perfecto. Bien. Tenés que poner compartir la pantalla para que aparezca tu presentación. Dale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Como dijo Gaby, les voy a hacer una mini presentación de lo que sería los canales comerciales de carne del pastizal, básicamente. Y para eso, bueno, armé una presentación. A ver si tengo por acá, si se ve bien. Gaby, ¿se ve bien? Cualquier cosa, avísame. Sí, no, perfecto. Ahora esperamos unos minutitos, unos segunditos más para que terminen de llenar la encuesta. Ok. Falta algunas personas todavía y ya podés arrancar. Bueno. Ahí te muestro el resultado, así también podés ver vos, Leo, a quién le estás hablando, a quiénes le estás hablando. Bien, perfecto. La mayoría agrónomos, como siempre. Muy bien. Bueno, adelante nomás entonces. Bueno. Bárbaro. Bueno, un poco la idea de la presentación, cuando me convocaron para armarla, fue un poco hablar de lo que es, de la estructura de la alianza y de Carne del Pastizal. Ya lo han hecho seguramente Gaby, Pablo y todos los chicos de Aves, así que esto lo voy a pasar rápido, pero bueno, decir que Progis en el programa de Carne del Pastizal, lo que hace es las veces de gestor de gerenciador o gestor del programa, ¿sí? Básicamente es generar nuevas alternativas o nuevos canales comerciales. Esa es un poco la idea que cuando nos convocaron a lo que nos propusimos hacer. Entonces, para eso lo que planteamos fue una especie de cuáles serían los objetivos que tenía, digamos, Progis con el programa. El objetivo era impulsar y desarrollar todo el programa de Carne del Pastizal, y para eso en su momento hicimos una especie de estado de situación. Y el estado de situación, cuando, si bien Progis está conformada por Santiago Cardoni y Facundo Pedraz, ellos fueron los originarios de la conformación de Progis, cuando ingresé yo con ellos en mayo del 2018, lo que hicimos fue una especie de estado de situación, decir, bueno, ¿cómo estaba el programa? El programa en ese momento, la cadena comercial era el productor, Carne Hereford, que era quien en ese momento hacía las veces de Fasón, que hacía los cortes a Carrefour, y Carrefour, que vendía los cortes en la góndola. Entonces, el primer objetivo es decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos mejorar, eficientizar la cadena y a su vez desarrollar nuevos canales comerciales? Entonces, el objetivo era tratar de desarrollar los mercados para todo el mercado de la producción ganadera. Es decir, lo que primero nos hicimos es decir, bueno, ¿cómo podemos separar por requisitos? Digamos, para armar un esquema de mercados por requisitos. ¿Qué quiero decir con eso? El productor, para poder ingresar a los mercados que están habilitados actualmente, tiene que ser miembro de Alianza del Pastizal. Esto es, formar parte de ser miembro de Alianza del Pastizal es como formar parte de un club, es como tener una credencial. Para eso
se realiza una auditoría de primera parte, por parte justamente de Aves Argentinas, y eso lo que le permite es acceder a los siguientes mercados. Mercado de invernada y cría, mercado de Liniers. En realidad esto no es nada novedoso y por el momento tampoco con esto le estamos agregando demasiado valor al productor. Eso es, en rigor de verdad, pasa eso. Lo que sucede es que lo que estamos haciendo con este desarrollo de estos mercados es ir haciendo camino al andar, básicamente. Y por otro lado, el segundo, digamos, eslabón es la exportación, ¿sí? Es decir, siendo miembro de Alianza del Pastizal, se tiene acceso a estos dos grandes mercados, mercado de invernada y cría y mercado de exportación. Bueno, mercado de invernada y cría, eso lo estamos haciendo bueno, ahora le voy a mencionar con quién lo estamos haciendo. El otro gran punto es, el otro gran requisito sería ser miembro del programa de carne del pastizal. Esto se diferencia del primero, de solamente ser miembro de Alianza, porque para esto se necesita una auditoría de tercera parte. Quiere decir que una certificadora autorizada por SENASA va al campo, que audita el campo, además de ser auditado por Aves Argentinas, es auditado el productor por una certificadora privada. Con ello, le permite acceder a estos dos mercados. Consumo liviano, yo lo dividí de esta manera. Consumo liviano y entrepesado. ¿Para qué? Para diferenciarlo de la exportación. Entonces, hoy en día, los acuerdos a los que ha arribado Aves Argentinas, para lo que es el mercado de invernada y cría, es con Ganaderas Ariqueló, que, bueno, en el slide siguiente vamos a ver un poco de números y volúmenes que se hayan comercializado. Ya el año pasado se hicieron los primeros remates, o el primer remate. Para lo que es exportación, se firmó un acuerdo, un convenio con Ciaber. Ciaber es uno de los, diría, 5 o 6 frigoríficos más grandes de Argentina. Está faenando unas 20.000 cabezas por mes. Era lo que antiguamente se conocía como Finescor, está en Bernal. Y por último, y esta es un poco la frutilla del postre de estos canales comerciales, es Carrefour, ¿sí? Que actualmente Carrefour está demandando, por eso puse consumo liviano y entrepesado, porque lo que está pidiendo Carrefour son, además por protocolo, son categorías livianas, categorías que van de los 350, 360 a 460, 470. Esa sería la categoría que Carrefour hace más hincapié. No obstante, el protocolo permite, más adelante lo vamos a ver, permite novillos más pesados, pero diríamos que además a nivel de números y de precios al productor le conviene el canal de Carrefour para estas categorías: consumo liviano y consumo entrepesado, es decir, de 370, 380 a 460, 470. Entonces, esos serían un poco los acuerdos que se firmaron, y estamos con un acuerdo con Frigorífico Azul, que bueno, si bien está de palabra, todavía no se ha hecho ninguna comercialización. Con el resto de con Ganadera, con Ciaber y con Carrefour, obviamente se viene comercializando. Esto es a modo de introducción. Ahora lo que les paso a mostrar es un poco a nivel de volúmenes. La primera etapa dijimos que para ser miembro de Alianza del Pastizal se podían llegar a tener acceso a la exportación a través de Ciaber y los remates con Ganaderas Ariqueló. La originación, esto es un poco de números, de dónde provenieron este año, hace un año que se firmó el acuerdo con Ciaber. Esperen que corro acá, está tapando. El 88% de la hacienda provino, mejor dicho, de Buenos Aires y Córdoba. Y la cantidad de hacienda que se faenó, en su mayoría vacas, la vaca negocio, la vaca china, generalmente, fue de 530 cabezas. Como les decía, esto no tiene, por ahora no tiene
grandes beneficios, más que un precio de mercado que lo otorga un frigorífico de primera línea, digamos. Nos dan facilidad para los que es cupo de faena, eso la verdad que venimos bien, digamos, pasan cupos de faena de una semana a la otra y sabemos que otros frigoríficos están a lo mejor con demoras de 15 días, no demoras, sino dan cupos de 15 o 20 días, y los plazos de pago están entre 15 y 25 días. Esto es SEABE. Después, bueno, Ganadera Sariqueló, con respecto a Ganadera, se hizo un primer remate el año pasado en General Belgrano, donde se arrimaron 503 cabezas. La verdad que fue un remate que a último momento, justamente era una época de vacunación de aftosa, con lo cual este número iba a ser sustancialmente mayor, pero bueno, se llegó a un número que para hacer un primer remate es un remate interesante. Fue un remate interesante. Y como decía, fue el primer remate que se dio de la Alianza del Pastizal en Argentina. Y con Devesa, bueno, estamos como para poder avanzar con algún negocio. Después, el segundo canal que mencionábamos era el de carne del pastizal, programa de carne del pastizal propiamente dicho. Esto es a través de Carrefour. ¿Y por qué diferenciamos un programa de otro? O sea, un mercado de otro, para ser más específico. Porque el programa de carne del pastizal, a diferencia del ser miembro de Alianza del Pastizal, que en definitiva es un paso más, entre comillas, es porque este mercado requiere de una certificación auditada por una certificadora privada que se llama Resolución 280. La Resolución 280 es una certificación de atributo de calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Para que vos puedas comercializar un producto con un atributo determinado, en este caso el producto es carne del pastizal, el nombre técnico es cortes de carne engordados en pastizales naturales. Para vos especificar eso, tiene que ser auditado por la autoridad competente, que en este caso es SENASA. Si vos decís que estás vendiendo un producto que es carne del pastizal y no lo podés avalar o auditar por SENASA, bueno, diríamos que no estás en línea con lo que impone la autoridad de aplicación. Otras certificaciones, que actualmente estas son algunas, que actualmente están por resolución 280, es la certificación de Suiza, la certificación Angus, estas son de razas, Angus y Hereford, y después las religiosas, Kosher, Halal, precio justo, entre otras, y bueno, y obviamente carne bovina proveniente de animales criados en pastizales naturales, que es así como técnicamente se denomina. Un poco la cadena comercial actual, ¿cómo es? Está el productor, que comercializa de manera directa con Carrefour. Acá no interviene carne Hereford como años atrás, sino que el productor comercializa de manera directa. Lo que nosotros hacemos es hacerles de facilitadores a los productores para que planificar las cargas o pasar precios. Tenemos un grupo de WhatsApp donde justamente semanalmente pasamos los precios que se van conformando, que ahora en el slide siguiente vamos a ver cómo se conforma este precio, de manera tal que el productor pueda ver y visualizar cuál es el precio al que puede vender su mercadería. ¿Sí? Esto quiere decir que el mismo productor puede determinar cómo se calcula el precio, y no ser un cálculo por integración, como se llama, o costeo por integración, como lo llaman los frigoríficos. Entonces, el productor comercializa de manera directa con este caso con Carrefour. Carrefour faena en el frigorífico Matievich de Carcarañá, Santa Fe. Por ahora lo está haciendo solamente en ese frigorífico. Tiene habilitados para sus otras marcas otros frigoríficos, pero por el momento la carne del pastizal, que comercialmente se denomina huella natural,
se faena en frigorífico Matievich. Esa faena es auditada y la certificación de certificación de producción y la certificación de manufactura la realiza LIAF Control, que es una de las 5 certificadoras privadas que están habilitadas por SENASA. Y bueno, y como la faena la hace el mismo Carrefour, los cortes de carne vuelven a Carrefour para ser comercializados en sus locales al consumidor final. Ese es a simple vista cómo es la cadena comercial de Carrefour. Acá lo que les quería un poco mostrar eran cómo fue evolucionando el programa. En una primera etapa, de marzo del 2017 a marzo del 2019, donde ahí intervenía Carne Hereford como Fasón, había 12 productores auditados. Carrefour, Carne Hereford les hacía la faena y les vendía 15 cortes, y con el tiempo le hicieron una integración del pecho y del cuarto delantero para la confección de hamburguesas. Eso un poco también a instancias de Progip, un poco la idea era cómo mejorar la cadena, bueno, con la integración del delantero, del pecho. Entonces se propuso y la verdad que lo aceptaron y lo tomaron muy bien. En aquel momento los locales, las tiendas, como le dicen ellos, eran 13 tiendas habilitadas, y desde marzo del 2017 a marzo del 2019, que ese era el periodo en el que, digamos, originalmente estaba el convenio entre Aves Argentinas y Carrefour, se comercializaron, o mejor dicho, los productores comercializaron 2.700 cabezas. Después una segunda etapa, que arranca en mayo del 2019 hasta hoy. Ese número se incrementó, hoy en día se cuenta con 25 productores que están auditados, unos 18 cortes que ya los elabora el propio Carrefour. Las hamburguesas también siguen con una muy buena demanda por parte del público y se comercializan en 58 locales. Hasta hoy se llevan faenadas unas 3.000, desde mayo del 2019 a hoy, unas 3.400 cabezas. La originación básicamente se da en las tres, sí, diría que en las dos, Córdoba y Buenos Aires se llevan el 82% junto con Corrientes. O sea que ahí está el foco, diríamos, del abastecimiento, de la originación del programa de carne del pastizal. La idea es poder, diríamos, fomentar esto y generar que productores de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, que originalmente fueron y los que dieron origen a la alianza, se puedan incorporar de manera masiva y que puedan participar del programa. Creo que los números hoy realmente sí se prestan como para que puedan participar. La realidad es que antiguamente los precios por ahí no acompañaban, y eso fue un poco las charlas que hemos tenido con los productores, no acompañaban como para que el productor pueda, diríamos, ofrecer sus haciendas al programa. Hoy eso no pasa, hoy en día los números son muy competitivos, que es un poco el slide siguiente que les voy a ir mostrando. Esto fue el acuerdo que se firmó el año pasado, en mayo del 2019. El acuerdo, bueno, esto es ya cómo funciona. Factura Carrefour directamente, no hay ninguna intervención, no hay ninguna comisión, no hay gastos de intermediación, o sea que el productor directamente comercializa directo con Carrefour, INC se llama, es la razón social. Como decía, el lugar de entrega o de faena es Matievich, Carcarañá. Plazo de pago, este es un tema que también mejoró bastante. Antiguamente el plazo de pago estaba en 30 a 35 días y pudimos negociarlo entre 15 y 21. Hoy el programa está en 16,5, casi 17 días de promedio, ¿sí? Con lo cual creemos que es un plazo más que razonable.
Flete y seguro, obviamente, a cargo del productor, como cualquier comercialización. Y acá está un poco la conformación del precio. Esto, por ahí, a donde me voy a detener, e incluso traje un ejemplo, o planteé un ejemplo como para que se pueda visualizar. El acuerdo es el siguiente. Los datos, el productor, antes de entregar la hacienda, ya sabe con qué precio va a vender. ¿Por qué? Porque el precio que se toma es el precio del día anterior a la carga. Si se faena un viernes, como generalmente se está faenando, la carga del productor la hace el jueves, el precio de referencia que se toma es el precio del día miércoles del mercado de Liniers, ¿sí?, de la categoría que corresponda. Si mando un novillo de 360 o de 390 o de 460, uno va a la grilla de categorías, peso, y ahí visualiza cómo se conforma su precio. Ahora bien, ¿cómo se analiza o cómo se conforma? Se toman dos precios, el precio máximo y la mediana, que son precios que publica el mercado de Liniers. Yo acá traje un ejemplo, ¿sí? El precio máximo y la mediana. De la categoría, supongamos que este novillo es de 450, ¿sí? Se analiza 101 pesos, que es la mediana, versus 108 pesos, que es el máximo. Si la diferencia entre ambos es menor al 6%, se toma el precio máximo y se le adiciona un 2% de premio. Y si es mayor al 6%, se toma mediana más un 8% de premio. ¿Sí? Entonces, en ese ejemplo, en el ejemplo de los precios del mercado anterior, yo acá lo volqué, justamente lo hice como para que se vea esto. En este caso, esa categoría, un novillo de 450 kilos, que pesaba 450 kilos, se toma. La mediana en ese caso era 101, el máximo 108, la diferencia entre ambos es más del 6%. Bueno, en este caso se toma la mediana y se le adiciona un 8% de premio. Ahora bien, ahí lo que se tiene es el precio con el premio. Como Carrefour liquida su compra en kilos de carne, hay que llevar ese precio, con ese premio incluido, a kilos de carne. ¿Cómo? Con un rinde teórico. Ese rinde teórico es del 57%. No sé si se ve acá, 57%. Entonces, finalmente, el precio obtenido es de 191 pesos con 40, en ese ejemplo. ¿Sí? Ahora bien, acá lo que les muestro es un poco la serie de precios que vino teniendo el programa en el mes de julio. Y lo que vemos, por eso digo que estos valores son valores muy competitivos. La realidad es que son valores que hoy en día, para esas categorías, hoy en día está medio errático el mercado. Eso es un poco la realidad. Digo errático porque hoy estábamos hablando con un colega que los precios de Hilton, bueno, están volando. Bueno, esto lo que muestra es que tiene una estabilidad en el precio, y hoy en día lo que siempre remarcamos con los chicos es que este programa lo que creemos que es más que nada para la categoría liviana, que además es justamente la categoría que busca Carrefour. La categoría de novillito, que va de 3.90 a 4.50, 4.60, es la que mejor, diríamos, tiene la mejor performance en precio, diríamos. Porque bueno, estos son valores al 31 de julio, ¿sí? Hoy en día un novillo de 500 kilos, que por el programa está en 175, 180, hoy el mercado de exportación fácilmente lo pasa, está en 190 seguramente, y 190 arriba, en algún caso. Con lo cual, esto también es muy estacional. Hace 2 meses atrás, o 3, cuando se armaban estos valores, el precio, incluso el precio del novillo pesado,
daba mejor en este canal comercial de Carrefour que los novillos Hilton. Un novillo Hilton estaba hace 2 meses atrás estaba a 160 y acá estaba dando ya 170, 168, en esos valores estaba. Por eso creemos que, y hacemos hincapié en que las categorías livianas son las categorías que mejor performance tiene, digamos, en precio. Después, uno me puede decir, bueno, ¿cómo llego a terminar un novillo liviano que esté bien terminado, que tenga una buena conformación? Bueno, ahí ya le dejaría un poco más el paso a Santiago, a Facundo, que son agrónomos y tienen todo el know-how de producción, lo mismo que, bueno, que Pablo, que estuvo comentando en la charla anterior. Pero realmente hoy en día hay productores, de hecho el peso medio del programa está en 4.20, 4.25 en realidad, con lo cual creemos que, no, obviamente que no es un novillo que rinde el 59%, es un novillo que rinde de pasto, que rinde el 55%, 55.2 estaba dando el promedio de todo el programa. Con lo cual, esos son los valores que hoy estamos teniendo. Y acá lo que les quería presentar era el protocolo, los principales puntos del protocolo. Cuando me refiero al protocolo comercial de Carrefour, ¿sí? Que en realidad la primera parte del protocolo son puntos que tienen que cumplir necesariamente ya para ser miembro de Alianza del Pastizal. Para el programa de carne de pastizal, a los puntos del programa de ser miembro de Alianza, de la membresía, se le adicionan el tema del fenotipo, el tema de la raza, el peso, la edad, y la conformación y la terminación. ¿Sí? Es decir, hoy un novillo está dentro, nosotros decimos que está dentro del protocolo de Carrefour si cumple con esta tercera columna que vemos acá. ¿Sí? Obviamente que cumple con los primeros, con que tenga más del 50% de pastizal natural del campo, que cumpla con las cuestiones legales, que no haya confinamiento, o sea, feedlot. Sí puede haber autoconsumo, pero no puede haber encierre, básicamente. Pero lo que necesariamente tiene que cumplir para que esté dentro del protocolo y no sea rechazado es que las razas sean Angus, Hereford o Cuartinos, ¿sí? Hasta un 25%. El novillo tiene que dar una media de menos de 160 kilos. Esto es un novillo de aproximadamente 560, depende del rinde, pero es 560, 570 kilos en pie. Y bueno, la edad de la vaquillona, esto es por tipificación, la nueva tipificación de SENASA, la vaquillona de 4 dientes y el novillo de hasta 6 dientes. Bueno, después la terminación y conformación es lo mínimo que se acepta, diríamos, es C1, que es lo más flojo, entre comillas. Diríamos que es lo que, fuera de esos márgenes o de esos parámetros, el novillo queda rechazado, y que quede rechazado lo que implica es que no se paga el premio acordado, no se paga el precio de mercado. La realidad es que los productores que hoy están comercializando podrán dar fe, y la realidad es que están más que contentos de los premios, de los precios que están obteniendo, y la realidad es que no hay, salvo honrosas excepciones, no hay rechazos. Eso se fue mejorando. Originalmente, cuando se inició con esto, año 2010, fines de 2017, 2018, el protocolo era un poquitito más, incluso más estricto, no permitía el AC1, con lo cual había mucho rechazo. Entonces, en ese momento, Carrefour habló con la gente de SENASA y permitieron que haya la categoría C1, o sea, con un engrasamiento menor. ¿Por qué? Porque era lógico, un novillo, seguramente si son productores la tienen más clara que yo, un novillo engordado pasto es difícil llegar a una terminación óptima, entonces es una conjugación de engorde, terminación, calidad. Entonces como que todo no se podía hacer, era como
un embudo, o sea, se llegaba a una terminación mucho más, era mucho más difícil llegar a la terminación óptima. Y como punto, diríamos, adicional a la presentación, lo que agregué ahí como tema de interés es el tema de etiquetado y el tema del Acuerdo de París 2015. ¿Y por qué puse este punto como mención? Porque en realidad lo que vemos que con el tema de etiquetado, con este tema de etiquetado del protocolo de Carrefour, que es un atributo público en definitiva, lo que permite es visualizar que este tipo de procesos lo que permite justamente es demostrar que cumple con requisitos de biodiversidad, con indicadores de biodiversidad. El hecho de estar dentro de ser miembro de Alianza del Pastizal, que es una ONG reconocida y muy reconocida, habiendo hablado ya con gente de agroindustria, eso lo avalaron. Argentina necesita, para entrar a la OCDE, indicadores de biodiversidad. Y creen que justamente este tipo de etiquetados es muy válido y obviamente que no es para ahora, y más con la situación de pandemia actual, pero el hecho de tener este tipo de etiquetado es un valor agregado a futuro, diríamos a mediano plazo. En cuanto a indicadores de biodiversidad. En lo que es etiquetado de carbono, si bien el Acuerdo de París ya entró en vigencia, a partir de enero de este año, entró en vigencia para todos los productos alimenticios excepto para la carne. Para la carne entra en vigencia el año que viene. Y entra en vigencia, no es que se posterga. Lo que pasa que son barreras, se van a transformar en algún momento en barreras pararancelarias, pero por el momento no son vinculantes, con lo cual es un tema de acuerdos entre particulares, entre privados. Así que bueno, esa era un poco la presentación que me pidieron, así que estoy abierto a preguntas y a responder alguna inquietud que vaya surgiendo. Buenísimo, muchas gracias Leonardo. Te hago un par de preguntas que fueron surgiendo, que creo que de alguna manera las contestaste, pero está bueno contestarlas, digamos, más resumidamente para que quede claro. Nico Rey pregunta, ¿cuál es la ventaja económica a la venta para un productor de cría por producir como miembro de la alianza respecto a hacerlo por otra vía? Sí, bueno, ese es un punto que muchas veces lo hemos hablado, justamente el productor de cría hoy en día no está logrando un beneficio como el que por ahí uno puede visualizar fácilmente con el novillo gordo, el novillo que se vende a Carrefour. La idea es que el protocolo, una de las cosas que se prorrogó, porque en realidad el protocolo original de Alianza del Pastizal a nivel regional, lo que permitía era que el que hace ciclo completo no tiene problema. Ahora, el que tiene que comprar Hacienda, lo tenía que comprar a un productor que esté dentro de la alianza. Era un requisito. Ese requisito también era muy, digamos, muy asfixiante, porque en realidad la realidad es que no hay muchos productores que hagan solamente invernada. Generalmente hacen ciclo completo. Pero eso se prorrogó, se pidió una excepción, y se prorrogó y hoy en día está prorrogado. Es decir, hoy el productor que hace invernada de novillos de pastizal puede comprarle a un productor que no sea de la alianza, pero de terneros que pesen hasta 200 kilos. ¿Sí? Y hoy en día eso está vigente. Lo que con el transcurrir del tiempo lo que va a pasar, y es un poco a donde apuntamos, es que necesariamente quien compre, el invernador que compre Hacienda, necesariamente lo tenga que comprar a un productor de la alianza. Eso como requisito, va a ser como requisito fundamental. Eso lo que va a hacer es que vaya a traccionar en un adicional, en un premio al productor. Hoy en día, respondiendo concretamente a la pregunta, no hay un premio visible que te pueda explicar cómo expliqué la conformación del precio con Carrefour. La idea es que eso se vaya armando, se vaya generando. De nuevo, esto no es un programa que nació hace 2 años, este es un programa que nació hace 15 años, bueno,
ustedes justamente fueron los que idearon esto, entonces ustedes sabrán mejor que yo justamente que esto fue todo un proceso muy largo donde se fue haciendo camino. En una primera instancia el canal de Carrefour a lo mejor no era lo que el productor por ahí esperaba, y hoy se transformó en un canal súper competitivo. Hoy hay productores que están dejando de comercializar a sus canales, digamos, habituales, y están pidiéndole cupo a los chicos que nos están acompañando con esto, pidiendo cupo para que se pueda comercializar con Carrefour. ¿Por qué? Porque ven, visualizan y visibilizan que el premio se obtiene, y básicamente lo ven en la cuenta corriente. Es así. De vuelta. Buenísimo. Estamos Y en eso... deuda pendiente. Sí. Waldo, que bueno, pregunta justamente cuánto paga Carrefour por kilo, creo que lo explicaste, y más que nada es el premio, ¿no? Exacto. Y Pablo Prelasco agrega si a este sobreprecio se le suma lo que se ahorra en comisiones. Correcto. Sí, exacto. Lo remarco, creo haberlo comentado, pero lo remarco. Esto no tiene intermediación, el canal de Carrefour, es de manera directa. De hecho, por eso cuando entramos desde Progis al programa, uno de los objetivos era eficientizar el programa, y vimos que una manera de eficientizarlo era, y también por propuesta de Carrefour, es hacerlo de manera directa, y ese margen que quedaba en el camino se trasvasó al productor. De hecho, para llevarlo a números concretos, al productor se le pagaba el valor de la mediana antiguamente, y a partir de mayo del año pasado para acá, se le paga la mediana más un 8%, o máximo más 2%, con lo cual ya de base tenés un 8% adicional a lo que se le venía pagando. Con lo cual ahí es donde claramente se puede visualizar este tema. Buenísimo. Te hago 2 preguntitas más. Una de Daniela Schlosser, que dice si utilizan el ICP como indicador. Esto ya sería más en los campos de la alianza, ¿no? Exacto, sí. Ahí ya. Esa pregunta sería más para Pablo, para Santiago, para Facundo, pero no como un indicador dentro del protocolo. Eso lo puedo responder, sí. No se usa como un indicador dentro del protocolo, pero sí sé que es un indicador que hay incluso libros escritos sobre eso. Pero esa pregunta me gustaría más que la puedan responder gente que sabe responder sobre el tema. Bueno, Santi o Pablo Prelasco, Sí, Santi. el que quieran contestar eso, y después hago la última. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el tema del ICP se estuvo trabajando en varios campos, miembro de Alianza del Pastizal, se estuvo midiendo, pero con el objetivo de ver la correlación que tenía y los resultados entre campos, ¿no? Bien manejados y mal manejados. ¿Qué pasaba con el ICP? Hoy por hoy no se está trabajando midiendo exclusivamente sobre los campos ICP, pero estaría muy bueno retomarlo, porque es un índice de conservación para... O sea, la legislatura misma de Entre Ríos sacó un decreto, una ley, que puede beneficiar a los productores con los impuestos si aplica el ICP en el campo con un valor que mejore sustancialmente la salud del pastizal. Pero bueno, se está trabajando sobre esa línea hoy por hoy. Buenísimo, gracias Santi. Y una última pregunta de Waldo. ¿Dentro de la alianza el productor o la alianza tiene exclusividad? ¿O el productor puede vender a la alianza y a cualquier comprador al mismo tiempo? Sí, obviamente el productor es libre de comercializar. Acá no es que se le exige, diríamos, un cupo mínimo al productor. Nos gustaría que puedan, pero no, en realidad eso, como decimos, el mercado hace que el productor hoy esté pidiendo, como lo está haciendo, esté pidiendo cupo, y que nosotros, por una cuestión de demanda, no le estemos pudiendo cumplir, entre comillas, al productor. A ver, ¿por qué? Porque hoy en día la demanda semanal de Carrefour está en 2 jaulas por semana. La idea en algún momento era llegar a 4 o 5 jaulas por semana. Obviamente que, evidentemente, la demanda del consumidor no traccionó de la manera que a lo mejor se esperaba.
Es por eso que también estamos viendo algunas alternativas como para poder darle respuesta al productor. Hoy en día tenemos una oferta concreta, no es estimaciones al aire, no, oferta concreta de, hoy, bueno, estacionalmente ahora, en estas dos o tres últimas semanas, podemos estar en 3, 4 jaulas, pero sí estamos en 4, 5, 6 jaulas, diríamos, semanalmente durante todo el año. Cosa que antes no pasaba, pero no pasaba porque, de vuelta, el precio no traccionaba esa demanda, o mejor dicho, esa oferta de parte del productor. Pero bueno, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, me parece que sí. Así que muchísimas gracias, Leo. Puse tu mail en el chat, así que todo el mundo puede tener contacto, y le paso la palabra a Gaby para que cierre el ciclo de charlas. Gracias, Leo. Eugenia. Bueno, gracias, Leo, clarísima tu charla. Bueno, con esto damos finalizado el ciclo de charlas. Les agradecemos a todos por el interés y por habernos acompañado. Como se fue comentando en el chat, vamos a enviarles a todos las 4 grabaciones a través del mail con el que se anotaron. Y los invitamos también a visitar las páginas y las redes de Fundación Vida Silvestre y Aves Argentinas para poder interiorizarse un poco más en los distintos proyectos e iniciativas que llevamos adelante las 2 organizaciones. Así que nada, quedamos todos a disposición, tienen nuestros correos y será hasta la próxima.